Hola gente, soy Alfredo Tricánico y es un gusto compartir una vez más con todos ustedes un nuevo episodio de Las historias olvidadas de los Beatles. Hoy, la leyenda urbana que se instaló hace muchos años y que provocó una gran movida periodística. Los titulares preguntaban: ¿Paul está muerto? Mucho se habló, videos solo mostrando fotos, presuntas entrevistas principalmente radiofónicas, pero nunca se demostró con fundamentos y argumentos la hipotética muerte de Paul McCartney. Oh, yes, you told me. En el año 69 comenzó uno de los mitos más excéntricos y particulares que existe sobre el ex Beatle, ya que desde esa fecha hasta el día de hoy hay quienes siguen sosteniéndola. Ese año se publicó la muerte de Paul McCartney. Contra esa teoría, que más que teoría parecería haber sido una gran movida de los medios de comunicación de la época, hay varios elementos que se toman como claves, los cuales no tienen bases ni tampoco nunca se han presentado pruebas contundentes que los respalden. Pero ¿cuál fue el origen de esto que se convirtió en una leyenda urbana? El 12 de octubre del 69, el locutor de la radio WHFR-FM de la ciudad de Dearborn, Michigan, Russ Gibb, durante su programa recibió una llamada de un oyente, supuestamente llamado Tom, quien dijo ser estudiante de la Universidad del Este de Michigan, quien aseguraba que el bajista de los Beatles había muerto. Como prueba de sus afirmaciones, el tal Tom sugirió a Russ Gibb que reprodujese la canción Revolution 9 en sentido inverso, y al hacerlo, el locutor afirmó que había escuchado la frase "Turn me on, dead man". Me tomé el trabajo de invertir el sentido del audio de esa canción y se escucha algo que podría llegar a decir "Turn me on, dead man". Pero a pesar que ese elemento no tenía ni tiene fundamentos, así comenzó todo, con un locutor difundiendo el rumor. También se afirmaba que McCartney había sido reemplazado por un bajista irlandés, otros dicen que es canadiense, llamado William Campbell, que habría sido guitarrista del grupo instrumental Pepper Potts. Pero cuando se empieza a investigar, no aparecen ni fotos ni historia acerca de este tal Campbell. Pero podemos encontrar a otros Campbell. William Campbell, científico irlandés, ganador de un premio Nobel de Fisiología en 2015. William Campbell, actor norteamericano, fallecido en 2011. También se había dicho que era parecido a Paul y que le habían hecho varias cirugías estéticas. Me pregunto, estamos hablando de 1966 y me parece que la cirugía en esa época no estaba tan evolucionada como para poder igualar la cara de otra persona. Esto lo pudimos ver en la película del año 1997, Face Off, o como se conoció en español, Contracara. En enero del 2018 se llevó a cabo el primer trasplante de rostro y manos que le dio a un hombre de New Jersey una segunda oportunidad de vida. La operación duró 25 horas e intervinieron 100 profesionales. Se usó tecnología de 3D para asistir en la cirugía y en febrero del 2018 Cameron Underwood fue dado de alta, quien tendrá que mantenerse con medicación antirrechazo por el resto de su vida. Pero como podemos apreciar, siempre quedan cicatrices por más delicadas que sean. La situación no es tan fácil como simplemente decirlo. Siempre las fotos que se han publicado son demasiado perfectas. Es más, da la sensación que simplemente les han hecho un poco de modificaciones al original. A pesar de que en realidad nadie sabe quién es este William Campbell, igual aparecen en la web artículos como este
donde figuran las diferencias entre ese personaje y Paul. Primero, solo toca guitarra, pero no la gran variedad de instrumentos que ejecuta Paul. Segundo, que este Campbell es más alto que Paul. Tercero, este supuesto doble es diestro, mientras que Paul es zurdo. Y cuarto, que los registros de voces varían y mucho. 2 días después, el 14 de octubre de 1969, el periódico Michigan Daily publicó el artículo "McCartney está muerto. Nuevas pruebas salen a la luz", escrito por John Gray y Fred LaBour, estudiantes de la Universidad de Michigan, pero solo trataba de una interpretación de lo que se veía en la portada del álbum Abbey Road. La historia fue publicada en los medios de todo el mundo. Fue un gran fenómeno, a pesar que fue negada una y otra vez por los Beatles. El Time la consideró años después como una de las teorías conspirativas más duraderas del mundo. En una transmisión de radio del 21 de octubre de 1969, Ruby Young, disc-jockey nocturno de la radio WABC de Nueva York, afirmó que el miércoles 9 de noviembre de 1966 y durante las sesiones previas al LP Sgt. Pepper's, Paul McCartney habría salido molesto e irritado de los estudios Abbey Road tras una discusión con John Lennon y se marchó en su Aston Martin, en el que habría sucedido el supuesto accidente, en el cual se habría decapitado y calcinado tras la explosión del auto. Acá hay otro error, porque ese supuesto artículo no coincide con las fotos que muestran. ¿Auto incendiado? Pero si vemos bien, ese auto es el del accidentado Tara Brown. ¿Usaron un accidente real para crear uno falso? Lo que sí se sabe es que normalmente cuando terminaban las sesiones de grabación sobre altas horas de la madrugada, Paul se dirigía a su casa en el número 7 de Cavendish Avenue, a unas 4 cuadras de los estudios EMI de Abbey Road. Si nos ponemos a pensar solo un momento, hubiera sido una gran conspiración de silencio en la cual se hubieran involucrado demasiadas personas, empezando por todo el personal de EMI Records, principalmente de la calle Abbey Road, además de familiares y amigos. En fin, mucha gente involucrada. Pero al dar la fecha de la supuesta muerte, se cometió otro error. Paul, Jane Asher, su novia en ese entonces, y Mal Evans estaban de vacaciones en Kenia, África, en un safari en el parque Amboseli. Pero esa casa de brujas continuó. En el 67, con el álbum Sgt. Pepper's, se empezó a hablar de muchas señales sobre la muerte de Paul. En la carátula del LP, la mano abierta sobre la cabeza de McCartney, según dicen los que persiguen la conspiración, es un símbolo que representa la muerte en la cultura oriental. Acá hay un nuevo error. Si buscamos un poco, sabremos que en esas regiones del mundo, esa mano significa protección. Es la llamada mano de Fátima. En Babilonia era Ishtar. Para los budistas e hinduistas, las manos de Buda y Shiva. En el cristianismo, la mano de la Virgen María. Y en el judaísmo, la mano de Miriam. Otro elemento del supuesto significado de la muerte en ese LP está en su contratapa, en la cual Paul es el único de espaldas. Una explicación rara, ¿no? Según se dice, las fotos de espaldas significan, primero, personas que protegen su privacidad y segundo, querer enfatizar la individualidad tratando de destacarse de la multitud o demostrar su propio estilo. Otra de las supuestas pruebas es que la canción A Day in the Life, al comienzo de la misma, habla de un accidente de autos que la relacionaron con su muerte. Esta canción se basó en la noticia de la muerte de Tara Brown, heredero de la fortuna de la cervecería Guinness, amigo de los Beatles. El 18 de diciembre del 66, Tara Brown tuvo un accidente manejando su Lotus Elan. Se dice
que desarrollaba una velocidad de 180 kilómetros. Recordaba John: estaba leyendo el periódico y vi la noticia de la muerte del heredero de Guinness en un accidente de autos. Era la noticia de los titulares y ahí surgió el tema para la canción. Ese mismo año le tocó el turno al LP y película Magical Mystery Tour, donde sobre el final del film los Beatles bajan por una escalera. John, George y Ringo lucen rosas rojas, pero Paul tiene una negra. Ese fue otro de los absurdos argumentos alegando que Paul tenía la rosa negra como símbolo de su muerte. La explicación dada por los Beatles fue muy sencilla. Alguien había cometido un error al comprar las rosas. Pero las rosas negras son ideales para transmitir sentimientos de tranquilidad y agradecimiento a otra persona. Las rosas de color negro, por su parte, esconden un halo de misterio. Si bien es cierto que suelen asociarse con el luto, las rosas negras también significan que el amor es eterno y va más allá de lo físico. 2 años después, también se habló que en la famosa foto de Abbey Road existen más de esas pistas siniestras. Uno de esos mensajes está relacionado con la vestimenta, la que fue confeccionada por el sastre de Savile Row, Tommy Nutter, y seleccionó el traje negro de Ringo, el azul de Paul y el blanco de John. Sin embargo, George no se dejó convencer y prefirió mantener su vestimenta absolutamente informal, vestido con camisa y pantalón de jean. Se dijo que los 4 representaban un entierro. John, de blanco, era el cura que oficiaba el entierro. Ringo, de negro, simbolizaba un amigo o familiar de luto. Paul, descalzo, sería el fallecido, quien además va con el paso cambiado y un cigarrillo en la mano derecha, un detalle importante para los seguidores de esta llamada conspiración, ya que Paul es zurdo. Y por último, George, con vestimenta informal, sería el sepulturero. Decía Paul: ese día hacía calor y en algún momento me quité las sandalias. Y así comenzó el rumor: está muerto. Se decía que los pies descalzos era un signo de muerte, pero en las civilizaciones antiguas, los pies descalzos simbolizaban un estatus de divinidad, ya que pensaban que caminar descalzo requería una resistencia sobrehumana al dolor. Con relación al cigarrillo de la mano derecha, solo había que buscar unas cuantas fotos viejas comenzando en el año 62 y veremos que Paul normalmente sostenía el cigarrillo justamente con la mano derecha. Las claves, entre comillas, siguen y siguen, pero todas contienen esa falta de bases, sin fundamentos y sin confirmaciones. El otro elemento de la tapa del LP Abbey Road es la matrícula del famoso Volkswagen LMW 28IF, dando como pista que está marcando la edad que hubiera tenido Paul en esa fecha. Pero otra vez se cometió un error de cálculos, porque en el momento que se hicieron estas fotos, Paul tenía 27 años. En el 93, McCartney largó el álbum Paul is Live, en el que parodiaba la imagen de Abbey Road. Por su parte, Linda, que en ese entonces fue su primer mujer, también salió al cruce de todas estas historias y fueron entrevistados por la revista Life en su granja de Escocia. Un supuesto documento secreto del Scotland Yard confirmaba la muerte del Beatle Paul McCartney. Se detallaba que la muerte se debió a un accidente de auto en el que McCartney es arrollado por un camión en el cruce entre las calles Abbey Road y Belsize Road de Londres. El documento recoge también las primeras declaraciones de John Lennon a la BBC, horas después del suceso, donde lamenta la muerte de su compañero de grupo y amigo, al mismo tiempo que anuncia que los Beatles seguirán con su carrera discográfica a pesar de que tendrían que replantearse el seguir dando conciertos. Acá tenemos otro error
cuando se habla de replantearse el seguir dando conciertos, ya que los Beatles dieron su último concierto en vivo el 29 de agosto del 66 en el Candlestick Park de San Francisco. Esto marcó el final de un periodo de 4 años dominado por giras que incluyeron cerca de 1.400 apariciones en conciertos a nivel internacional. Es decir, ya habían decidido no tocar más en vivo hacía casi 3 meses antes del supuesto accidente, lo que determina que estas supuestas declaraciones de John fueron inventadas y se desprende que el informe policial también lo fue. Siempre habrá gente que sostenga que Paul McCartney en realidad murió en 1966, de la misma manera que hoy hay personas que no creen que el hombre pisó la luna. Pero esta leyenda urbana es y siempre formará parte de la historia de los Beatles, el grupo musical que transformó al mundo en la década del 60. Y así cerramos este capítulo de las historias olvidadas de los Beatles. Muchas gracias por su compañía. Un saludo afectuoso. Hasta un próximo encuentro. I'm feeling like this, I just can't go